Hola, hola a todas y todos. Muchas gracias por visualizarme en este segundo programa que tenemos en nuestro canal denominado Polémicos. Yo soy su amigo Xicoténcatl Delgado Santiago, maestro, lingüista con algunos estudios de Derecho, maestro en los Estados Unidos, orador y escritor. El objetivo de este programa, como lo dice el nombre y lo expliqué la primera vez, es generar polémica con base en el análisis de escritores, de pensadores, de analistas que han incidido en la humanidad y han dejado una impronta. Cuando eso ha sucedido, por supuesto, han llegado, han hecho, han desaparecido de la faz de la tierra y sin embargo su huella ha permanecido. La vez pasada prometimos que le daríamos continuidad a un escritor que de suyo es polémico, lo fue durante toda su vida por sus posturas políticas, también y sobre todo por todo aquello que constituyó su obra literaria. Premio Nobel de Literatura 1998, que desde que arrancó con su primer libro, quedó en silencio por 20 años. Y después, cuando él dijo, tengo ya más cosas que decir, se arrancó con toda la fuerza y con todo el entusiasmo. Y entonces empezó a escribir libros provocadores, libros llenos de controversia. Irreverente él mismo, José Saramago constituyó en su tiempo una época importante de análisis, porque Saramago, más que un escritor, es un pensador, que nos plantea a través de su obra literaria ideas muy profundas. En esta ocasión voy a traer a colación 3 libros fundamentales de su producción literaria. El primero, que es Ensayo sobre la ceguera, que incluso se convirtió en película, no fue mucho de mi agrado, sin embargo está ahí. En este libro hay una profundidad a la que nos lleva de la mano. Quiero mencionar al respecto que los estilos de cada autor son muy diferentes. En el caso de Saramago, un escritor contemporáneo, supo plasmar en su obra esa dinámica extraordinaria que fluye, porque su obra así es. Él no se ajusta a calendarios, a cronologías, sino que simplemente narra de manera fluida. Y cuando lo hace con esa maestría extraordinaria, nos lleva a conclusiones que podrían ser desgarradoras, como en el caso del ensayo sobre la ceguera. En este libro formidable nos plantea escenarios apocalípticos, de cuando de pronto uno de los personajes centrales de la novela está detenido frente a un semáforo y se da cuenta que se queda ciego, la ceguera blanca. Después de este suceso, a su alrededor empieza a escuchar, porque ya no ve, empieza a escuchar que mucha gente empieza a gritar, no veo, he quedado ciego o ciega. Y entonces se desencadena una especie de contagio en masa de esa ceguera. Y cuando esto sucede en esa gran ciudad en la que él plantea este asunto, se dan condiciones extremas en las que, en la lucha por la supervivencia, los personajes centrales se dan cuenta de la miseria humana. Esa miseria que hace que en ejemplos desgarradores luchen por un mendrugo de pan. Un mendrugo de pan que ni siquiera pueden ver, que tienen que andar buscando a tientas. Y entonces organizan un equipo. Un médico que queda ciego, su mujer que nunca pierde la vista, es la única de estos personajes que nunca pierde la vista.
y se asocian con otras personas, incluyendo un niño y un perro, para poder sobrevivir. Y en esta sobrevivencia simplemente entran ejemplos de esa miseria humana de la que mencioné hace rato. Porque es la lucha por sobrevivir. Es la lucha por querer estar vivos a costa de los semejantes, a los que atacan, a los que obviamente no desean que tengan lo que ellos ya consiguieron, al menos un mendrugo de pan. Es la lucha por la supervivencia. Bueno, y aquí es donde precisamente entra todo este aspecto y las conclusiones a las que se llega o a las que llega el autor al final de más de 400 páginas, cuando las personas empiezan poco a poco a recuperar la vista, porque sí la empiezan a recuperar y se dan cuenta entonces que esa ceguera que duró mucho tiempo fue temporal. Y es cuando el autor, en palabras de un personaje central, dice: a lo mejor sí estamos ciegos. Somos ciegos que no ven. O a lo mejor nunca estuvimos ciegos. Y en la época actual sí somos ciegos porque no queremos ver. Por eso somos ciegos. Son conclusiones demoledoras del autor, porque plantea una sociedad que mirando o viendo realmente no ve porque está ciega, porque no quiere ver lo que es verdaderamente importante para la humanidad. Ese es un ejemplo de lo que en un libro se puede plasmar y que te invito a leer a profundidad, a analizar. Porque bueno, pudiéramos decir que es una segunda parte por el título mismo, el ensayo sobre la lucidez. Y de alguna manera tiene una segunda parte porque algunos personajes centrales del primer libro los toman el segundo. Y en el segundo obviamente se plantea la forma en que hay una, digamos, respuesta contundente de parte de la ciudadanía contra un gobierno. Así inicia la novela, en las elecciones que hay ese día, y entonces la mayoría protesta pacíficamente poniendo el famoso voto blanco. El gobierno se preocupa. ¿Por qué? Porque es mayoritario, porque no hay elección de autoridades. Y de pronto, ¿qué sucede? Reorganizan las elecciones una semana después, con algunos días de campaña, y en lugar de que se elimine el voto blanco, se incrementa hasta el 83%. El gobierno entra en crisis total. Imagínense un gobierno que de pronto dice: ¿a quién vamos a dejar la estafeta? ¿Quién va a gobernar? Este país, esta ciudad van a estar en crisis totales. Y entonces, ¿qué pasa? Elaboran planes, espías y todo lo necesario para descubrir quién generó ese voto blanco, y caen en la cuenta de que eso podría tener que ver con el suceso de 4 años antes de la famosa ceguera blanca, porque alguien instigó a los ciudadanos y entonces los conminó a votar en blanco, generando una enorme crisis en ese gobierno, y obviamente con José Saramago a la cabeza hizo que muchos gobiernos del mundo en la vida real pensaran en una posibilidad de este tipo. Por eso es que podemos decir: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Este es un llamado de atención a los gobiernos, sobre todo aquellos que realizan muy malos trabajos y a lo mejor están pensando que están haciendo un buen trabajo. En realidad la ciudadanía los está mirando, los está vigilando y los está evaluando. Va a llegar un momento en el que esto se pudiera convertir en una realidad, en una pesadilla para cualquier gobierno. Por eso es que Saramago se convierte en un escritor que con sus obras, con sus libros, es polémico enteramente. Y siendo polémico, él sabía que podía esperar respuestas de algunos gobiernos, como así lo fue. Así lo fue también. Reacciones encontradas, reacciones en contra a su creación literaria, y eso que solo fue una novela. No se diga la reacción que tuvo en contra de él
por parte del Vaticano cuando creó el Evangelio según Jesucristo, donde la divinidad intensa de Jesucristo aterriza por completo a una categoría de un simple hombre que puede ser también un pecador. Y entonces aquí es donde nosotros podemos concebir cómo la polémica puede estar presente no solo en un escritor, que claro, José Saramago se cocina aparte. ¿Por qué? Porque de por sí es irreverente y fue irreverente este gran escritor. Aquí el asunto es que tenemos que pensar de qué manera nosotros podemos abordar este tipo de obras en las que vamos a abundar en próximas fechas. Le podríamos dar continuidad a José Saramago en algún otro programa, porque en la siguiente tenemos preparadas algunas sorpresas relacionadas con autores polémicos, pensadores que han reflexionado y que nos han guiado a lo largo de la historia de la humanidad. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal, que de esto habrá aún mucho más. Muchas gracias.